En esta noche, María Cela, hace cerca de 3 meses, no, 2 meses aproximadamente, en julio, cuando se destapó el déficit enorme que estaba padeciendo SENASA, hicimos una mesa muy interesante. En esa mesa estuvieron personas como nuestro invitado en el día de hoy, estuvo Chanel Rosa Chupani, estuvo también Gustavo Guílamo, el doctor, que venía representando a SENASA precisamente, y hoy está siendo mencionado, y estaba Arismendi, un gran conocedor y uno de los autores trabajó durante muchos años en la autoría de la Ley de Seguridad Social, Arismendi, ¿no? Bernardo me mira y no, ayúdame, Bernardo. Bernardo Matías, antropólogo social, educador, ustedes lo conocen muy bien, y durante 14 años fue gerente de planificación de calidad y de salud. Yo decía médico, es de salud, sobre todo ahí. Eso es fundamental dentro de SENASA, esa gerencia y ese trabajo. Él conoce muy bien cómo empezó todo esto en SENASA. Pero antes de que nos hable de eso y de cómo, qué es lo que él propone o que le propone al gobierno en este momento para atender al paciente, como le llamábamos a SENASA en esa mesa, a mí me gustaría que tú nos hablaras, porque hemos oído hablar de 2 o 3 contratos. De hecho, Nuria Piera sacó el primer contrato de 65 millones a una empresa de atención de centros privados de atención a la que se le pagaba 65 millones de pesos todos los meses para atender a 500.000 de pacientes del sistema subsidiado, del régimen subsidiado. También se sacó a la luz un contrato que nunca pudo aparecer, pero con un familiar del doctor Hassim de telemedicina, medicina a distancia, que tiene 5 años y que está extraño porque nunca aparecieron las personas cuando se hacían las llamadas. Y luego, el sábado pasado, uno muy interesante, que tiene que ver con los hierros, como le llama la gente, osteosíntesis, todas las piezas que se colocan en los huesos rotos, en tornillos, clavos, etcétera. Y de eso el director de SENASA conoce mucho. Entonces, se veía, por ejemplo, que las 2 cabezas tenían, o sea, que la empresa que suplía estas herramientas estaba en las Islas Vírgenes, en un paraíso fiscal. O sea, que no se sabe realmente quién es el dueño de esta empresa. Cosas muy oscuras. Mi pregunta es, ¿tú conoces otros contratos? He escuchado de otro contrato. ¿Cuántos son? Está el EVA. Háblanos de todos los contratos que están o que sabes que han sido sobrevaluados y que no tienen una justificación. Sí, cuando tú introducías decía, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer con SENASA? En su esencia, SENASA lo que tiene que es recuperar su misión, que la perdió, su misión de protección social y por tanto de administrar efectivamente el riesgo de salud. Y eso tiene sus dimensiones prácticas, objetivas. Los diferentes programas, bueno, el programa EVA es un programa de Papá Nicolau. A las mujeres, exacto. Alguien me dijo, sí, a las mujeres, no a más nadie. Papá Nicolau. Claro, Papá Nicolau. Papá Nicolau, sobrepreciado. Es un Papá Nicolau especial que hay, que es certero en el diagnóstico. La citología. ¿Cómo se llama? Recuérdame. Citología. Sí. La cistología. Ajá. Cito. Ese programa, O citología. yo no tengo la documentación, sino información confiable, fue sobrevaluado de 3.500 pesos que cuesta un Papá Nicolau, se cotizó a 8.500 pesos. Cada Papá Nicolau. Sí, estamos hablando de casi más de 200%. ¿Cuántos pacientes? ¿Cuántos? Entonces, uno de los principales problemas de la crisis de SENASA, que abarca todos los programas, es la sobrepreciación. Sí, sector privado. Y lo va a encontrar. ¿Entregado al sector privado eso o no? Al sector privado, porque... Todo es al sector privado. Porque el 70% del gasto del régimen subsidiado se estaba yendo al sector privado. Al sector privado. Ahí es donde está gran parte de la crisis. Gran parte del problema, que en la mesa hablamos de ello. De eso sí.
Y Guílamo decía que era debido a que el sector público no estaba en condiciones, no tenía, y es verdad, por ejemplo, en el caso de atención primaria, no estamos hablando de esas pruebas, sino de la atención primaria, que me imagino que eso debe estar también dentro de la atención primaria, porque esos son chequeos de rutina que todos los años las mujeres Sí, es tienen que básico, es hacerse. fundamental. Exacto. Los centros de atención primaria no están suplidos correctamente, no tienen a los médicos, los del sector público. Sí, pero con respecto a eso, María Cela, de la poca capacidad resolutiva a nivel del sector público, es que hay que pensar en una lógica de Estado. Claro. El Estado no puede, los recursos de los cuales dispone, frente a una red pública débil, debilitarla más. Y todo ese Tiene- dinero. inyectarlo. Oye, pero si a punto médico, eran 780 millones todos los años. Busca que al final da como unos 4.000 millones. 3.700 3.700. Vamos a invertir En los eso. 4 años y 8 si meses. Invertimos eso En el sector en las unidades de público, atención primaria en las unidades. para fortalecerla. Pero ¿qué es lo que sucede? Al prestador, punto médico, la cápita que se le estaba pagando por 500,000 afiliados era de 130 pesos, mientras que a las unidades de atención primarias se le paga 18 pesos. Pero Wow. Estamos No debe hablando, ser igual la cápita No. para el sector público y privado, no debería ser igual. O sea, como que el No. ser humano del sector no, público no, es una- diferente al ser es humano que- del sector es privado. que tú no puedes destinar el 42% de la cápita al primer nivel de atención. 130 pesos de una cápita de 322 pesos me da a mí, según mi cálculo, 41%. Es decir, tú estás diciendo que de los 320 pesos, tú estás de los 322 pesos de la cápita del subsidiado, tú estás destinando el 42% a Solo un al primer- prestador y uno para el solo. primer nivel de atención. entonces el doctor mintió Guílamo en la mesa porque él dijo que era igual, que se le pagaba exactamente igual al privado que al público, Bueno, la cápita. tú estableces la diferencia, yo te estoy dando el dato, un dato, porque el régimen subsidiado, o no, el Servicio Regional de Salud, los servicios regionales de salud reciben en este momento 105 millones de pesos mensuales para el primer nivel de atención. Eso es la cápita. Si yo divido 105 entre 5.7 millones, que lo dividan, nos apoyen. Si yo divido 105 millones entre 5.7 millones, eso me da 18 puntos y algo. Y esa es la cápita. Esta es la cápita. Sí, Entonces. porque tú, Ahora, tú multiplicas 18 por... Entonces, 500,000 de afiliados estaba absorbiendo más del 42% para ese grupo de 500,000. Entonces tú me estás dejando la otra parte de la cápita para cubrir alto costo, internamiento, servicio Medicamento. diagnóstico, medicamento. Eso da pérdida por donde quiera, a Senasa, indiscutiblemente. Ahora, claro, pero dentro mucha de- ganancia el que está metido en el negocio. No, el que está dentro del negocio para nada, porque entonces el otro elemento del negocio es que yo te contrato a ti con un modelo capitado en base a una cobertura que tú me le tienes que dar a mis afiliados. Entonces, el comprador de ese servicio tiene que tener un buen sistema de auditoría y Sí. de control, porque de lo contrario, normalmente el prestador de servicio va a tender a dar la menor cantidad de servicios posible para Claro. tener mayor ganancia. Claro, para ahorrárselo. Y si Pero tú no- Bernardo, mira, Claro, ujú, ¿sí? Te escucho. Diga. sí, se han identificado por lo menos 3 o 4 esquemas de corrupción diferentes ya dentro de Senasa. Ese que tú estás explicando es uno, pero ya se han identificado varios más. Mencionaste también el de sobrevaluación de servicios diagnósticos como el Papá Nicolau, pero también el de servicios que supuestamente se le dieron a personas que cuando van y entrevistan a la persona dicen que nunca se lo hicieron.
esos procedimientos. Es posible, estos esquemas de corrupción son posibles sin la complicidad de los médicos que aparecen ahí cobrando o de las instituciones de salud que aparecen ahí cobrando por esos servicios. Sí, en otras ocasiones yo he hablado de la trazabilidad. La trazabilidad implica que cuando tú vas a solicitar, vas donde un médico o a una clínica y llaman al centro de autorización de SENASA, al médico le abren lo que se llama el NAP, que es el número de autorización. Y a partir de ahí, el expediente comienza a correr. Es como follow the money, sigue el Exacto, dinero. follow the money. Entonces comienza a correr hasta que te pagan, ya sea por cheque o por transferencia. Siguiendo la trazabilidad, hay un momento de la trazabilidad donde entra el prestador. Entonces no hay manera de que los prestadores no entren dentro de ese sistema de corrupción. Ahora, un prestador puede no estar enterado de que su código lo están utilizando para la corrupción. No necesariamente un prestador puede estar involucrado. ¿Por qué? Porque eso puede suceder hasta con un afiliado, que el código de afiliación tuyo se lo roben y soliciten servicios de salud. Ahora, ¿dónde que está el tema esencial? Controles. Tú tienes que tener sistema de control, lo que se le llama inteligencia de negocio. Tú tienes que tener un sistema de seguimiento, de monitoreo y de auditoría permanente. Cuando eso se debilita, se derrumba. ¿Eso funcionó perfectamente bien hasta el 2020? Por supuesto, es que no hay manera de que una institución logre lo que logró SENASA, que en el 2020 tenía 5.300 millones de utilidad neta en banco, positivo. Y no tiene que ver, Y eso es ya con controles. se quedó claro, no tiene que ver con la afiliación de 2 millones y pico más, 2.4. No, para nada. Ahí justamente quería llevar, en esa mesa que hicimos, que era para ver de dónde venía el déficit y qué se podía hacer, al final en las conclusiones no pudimos llegar a ninguna, porque no había una explicación razonable Ustedes se para han el ido dando déficit. cuenta, ¿verdad? Ahora, ¿podría atribuirse ese déficit que estamos viendo a todas las irregularidades que se han ido mostrando y que ya llegarán a los tribunales, porque hay investigación por parte del Ministerio Público? ¿Se deberá esto al déficit que hay en SENASA actualmente? Pero no hay otra razón del déficit, porque cuando tú me dices a mí que a un solo prestador le están pagando 780 millones al año, pero que esos servicios, muchos de ellos no hay constancia de que fueron entregados. y no están en los centros. Y no están, pero a eso sucede que otro elemento que no ha salido, lo voy a decir por primera vez. Dilo. En este va a ser el primer programa que lo digo, Okay. que es la intermediación. Voy a explicar. Punto Médico no tiene todos los centros médicos para atender esos 500.000 afiliados. Y lo que hace es que subcontrata. Puede ser Punto Médico, subcontrata a otro proveedor con esa cápita de 130 pesos. Por tanto, al subcontratarlo, lo va a subcontratar con una cápita menor a los 130. Wow. ¿Y qué hace ese otro prestador para ganar? Que va a reducir la demanda de servicios, va a dar menos servicios para que esa cápita constreñida les rinda. ¿Y quién sale perjudicado? El afiliado, pero también SENASA. Claro. Entonces, el costo de la intermediación también sale aquí en este proceso. Tú decías que... No sé si me estoy explicando. Sí, te estás explicando Sí, perfectamente sí, bien. sí. Y de hecho, el doctor Víctor Soriano, quien es miembro del American College of Physicians, que es un médico internista egresado de UNIBE, publicaba, y además del programa Yale Waterbury, bueno, Yale, de la Universidad de Yale, que posee una formación en management de esta universidad y que trabaja en la Florida, decía que el problema no era la capitación. Es No, decir, para nada. que el que se asigne por cantidad de afiliados una cantidad
fija no era el problema. El problema, él dice que la capitación bien diseñada ha permitido a los sistemas de salud más avanzados alinear incentivos, reducir gastos y mejorar los resultados. Mal diseñada se convierte en terreno fértil para corrupción y fragmentación. La respuesta está en acercar la capitación al médico y no al intermediario, ahora que tú estabas hablando de esto. Y en reconocer que solo separando lo preventivo de lo reaccionario podremos construir un sistema de salud, porque él hablaba de que la medicina preventiva es diferente a la atención primaria. ¿Es correcto lo que él está diciendo ahí? Correctísimo, correctísimo. Hoy día en los sistemas de salud del mundo, los modelos de pago son mixtos. Hay 3 modelos de pago que son los que más están dominando, porque hay uno que permanece, que es el modelo de pago por servicio, que cada vez más se está eliminando y el pago por cápita es mucho más efectivo, porque el pago por servicio lleva a inducir a la sobreindicación, a la sobremedicación, o sea que es más recomendado el capitado. Pero el capitado tiene que estar atado a resultados. Exacto. Como debe ser. Y supervisado. Bernard, Hay indicadores, porque el modelo capitado, SENASA lo tiene hace años. Es decir, al Servicio Nacional de público. Salud, al Servicio Nacional de Salud, para el primer nivel de atención se le paga una cápita. A los hospitales. Fija, no, a los hospitales por evento. Es por evento. Sí. Okay. Y, Bernardo. Sí, dime, Diana. Ya, porque veo que nos queda poco tiempo. Ya está saliendo toda la pus de SENASA. ¿Qué hacer para curar al paciente? Una pregunta. ¿Completa? Sí, decías, Bernardo, en esa mesa, recuerdo como ahora, que te paraste en tu conclusión y decías, al presidente que escuche, ¿verdad? Y que no solamente sería inyectar, que inyectar solamente dinero a SENASA no sería la solución. Hubo una inyección recientemente de Idopril. Entonces se une a esto. Viendo el panorama y sabiendo lo que está pasando, ¿esa inyección tendría algún sentido? Y en dado caso, ¿qué debía hacerse? A lo que decía Diana. La crisis de SENASA implica, en términos financieros esencialmente, estrategias múltiples. La inyección es una, no hay manera sin inyección. Tenía que continuar. Sí, de 21.000 millones hay que inyectar. Y yo creo que va a venir más inyección. Tenía que hacerse. Sí, incluso he escuchado que hay como para el próximo trimestre 5.300. Pero esta administración casi quebró SENASA. ¿Cómo que? ¿La quebró? No te ha quebrado todavía. Bueno, no está quebrado porque se le está inyectando. Entonces, el otro elemento es, hay que indexar la cápita del subsidiado. Es necesario un incremento de la cápita. Y el último es que SENASA como ARS tiene que establecer los sistemas administrativos y de gestión de riesgo que le dieron resultados que estaban en otra funcionando época. antes. Ahí, por ejemplo, yo creo que esta gestión, la de Edward, ha empezado bien. Yo no sé adentro todavía, pero lo que veo, anular 10 contratos, los 10 contratos que más dinero estaban absorbiendo, es una decisión correctísima. Y combinarla con que se mantengan los servicios a los afiliados por evento en esos centros es no dejar desprotegido. Por supuesto. Entonces esa medida es correctísima. Desmontar todos esos contratos con los prestadores, pero eso no es suficiente, ninguna de esas 3 estrategias, si SENASA no establece un sistema de inteligencia de negocio. Claro. Controles. Si no recupera todos los controles de los sistemas de auditorías médicas. Y que se invierte en la atención primaria. Y destinar más recursos. Son 105 millones. SENASA no está para ser rico a los prestadores, a los centros privados, a las empresas privadas. El primer nivel de atención está suelto en términos financieros. Así no hay manera de que el país pueda superar la situación financiera, la situación del primer nivel. Entonces, yo pienso que hay una cosa importante que SENASA tiene que hacer en medio de esto, además de establecer, de recuperar los sistemas de gestión de riesgo, de alerta temprana, es recuperar su imagen
y su reputación institucional. Y eso se logra teniendo una comunicación transparente con el ciudadano, dar la cara, decir qué es lo que está pasando realmente y qué es lo que se va a hacer para enfrentar eso. ¿Por qué razón? Yo sé que tenemos que terminar. Porque SENASA compite en el mercado, Sí. maneja una cartera de afiliación del contributivo. Ajá. Y cuando la reputación y la fuente de ingreso de SENASA depende de su cartera de Claro. afiliados. Si la cartera de afiliados se deprime, los ingresos también se van a deprimir. También se van a deprimir. Entonces, la reputación es fundamental para que se garantice la fidelización de los afiliados de SENASA, que la gente no se vaya. Hay que estar claro que los servicios se van a seguir proveyendo, que la gente va a seguir recibiendo atenciones y eso ha quedado bastante claro. El problema ha sido lo que esto le ha costado al Estado. Ojalá que se investigue y que se llegue al fondo y que se sepa quiénes eran todos los involucrados en este tipo de mafia que ha llevado a SENASA a esa situación. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos, La González con nosotros. Ya volvemos.